De la tarde ya con 32 minutos. Pues vivir un tipo de adicción siempre viene acompañado de problemas familiares. Y en nuestros círculos sociales, por eso que debemos prestar mucha atención y ver cuáles podrían ser los signos de alerta para prevenir una adicción o bien poder ayudar a un ser querido que esté atravesando por este tipo de problemas. Y más con esta situación que se está viviendo a nivel mundial, lo del COVID, mucha gente que ha perdido su trabajo, los niños que no están en las escuelas. ¿Cómo detectarlo? ¿No? ¿Cómo detectarlo? Ese es el tema principal. En la línea telefónica o vía Zoom se encuentra la consejera en adicciones certificada por el CONADIC, Reina Cavier Romano. Reina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, voy a intentar estar el día de hoy contigo tocando este tema tan importante a todas las familias que nos están escuchando, Wendy. Gracias, Reina. Pues coméntanos un poco, a veces uno como papá está metido en tantas cosas y más cuando se trabaja y uno tiene que atender la casa y que la comida y son sin fin de preocupaciones los que unos tienen. Y eso nos lleva a veces a descuidar lo que está pasando con nuestros hijos, ¿no? Y actuamos cuando ya el problema está encima. ¿Y qué es lo que no debe de suceder? ¿Cómo detectarlo a tiempo para no llegar ya al final de la situación en donde a veces es más complicado tratarla? Claro. Fíjate que es muy importante mencionar, Wendy, que la adicción es una enfermedad que es sistémica. Cuando hay un adicto en la familia, enferma todo el sistema familiar. Por eso es que es muy importante ver también como padres de familia o como hermanos o como pareja qué rol estamos tomando en la adicción. Ahora, bien lo dices, es importante que entendamos que más allá de ser un tema de ser vicioso, ser mentiroso, hay que entender que esto es una enfermedad. Entonces, si tú tienes algún enfermo en casa, alguien con una adicción, es importante que sepas que aunque te jure, aunque te diga, aunque se arrastre, aunque se hinque, pues hay que entender que él está enfermo y que difícilmente va a poder parar. Entonces, hay que saber todas estas señales de alerta y saber que esto es una enfermedad que es biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad que afecta a nuestro cerebro, que nuestro cuerpo nos pide mayor cantidad de consumo, que afecta nuestras emociones, porque de cierta forma es una enfermedad donde nuestras emociones tienen mucho que ver, y a su vez es un tema también social, familiar y económico. Entonces, entendiendo todo esto, es importante identificar diferentes situaciones que obviamente mientras les vayamos dando palomita, podemos saber si nuestra familiar tiene o no tiene una adicción o dependencia. Lo primero es que empieza a aparecer algo que se llama tolerancia o abstinencia. Tolerancia, ¿qué quiere decir? Que cada vez voy necesitando mayor cantidad de sustancia o de conducta para poder tener el placer que antes sentía cuando empecé el consumo. Por ejemplo, si a lo mejor yo tomaba 2 copas de vino y ya estaba contenta, a lo mejor más adelante ya me estoy tomando 4, me estoy tomando la botella, etcétera. Entonces, cuando empiezo a aumentar la cantidad de consumo, quiere decir que ya está apareciendo esto que es la tolerancia. Por otro lado, cuando empiezo a tener abstinencia, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hay un periodo donde no hay consumo, la persona empieza a estar nerviosa, de mal humor, le duele la cabeza y demás. Entonces, hay que ver que la persona no tenga este síndrome de abstinencia. Por otro lado, la persona deja de hacer cosas que eran antes importantes para él. Por ejemplo, si antes les gustaba ir con los amigos o estaba muy apegado a su trabajo, a la escuela y ahora está dejando eso que tanto le gustaba por consumir, podemos indicar que hay un tema de adicción. Por otro lado, empieza a hacer falta dinero. Si antes estaban cubiertas todas las cuentas de la casa y obviamente sin que haya perdido su trabajo y demás, empieza a haber huecos en la parte económica, pues podemos decir que hay una adicción. Por otro lado, cuando empieza a estar de mal humor, la persona tiene cambios repentinos de humor, de pronto está muy contento, luego está de muy mal humor, empieza a aparecer lo que es la ansiedad, y bueno, estas son algunas características que presenta la Claro. persona que está sufriendo una adicción. Oye, Reina, pero a ver, en específico con los niños, a ver, con los jovencitos, que eso es un tema
pues muy importante en el sentido de que si no se les atiende a tiempo, el consumo va a seguir para cuando son adultos. A veces este mismo consumo los orilla a tener situaciones o a cometer actos e incluso delictivos. ¿Cómo detectar cuando un joven está metido, ya a lo mejor deja más allá del alcohol, en el mundo de las drogas? ¿Cómo saber, cómo verlo a lo mejor en el rostro? ¿Hay algún cambio, actitudes? Insisto, ¿cuáles son los puntos específicos para saber que nuestro hijo, nuestro sobrino, algún conocido esté en un mal camino y poderlo ayudar, que eso es lo importante? Mira, empezamos a notar que empieza a cambiar de amigos y antes se llevaba con un grupo de amigos donde iban a jugar fútbol y demás, y vemos que está cambiando de amigos, a donde ya lo vemos que está de mal humor, está irritable, lo vemos que de pronto está llegando más tarde de lo que llegaba. O sea, empezamos a ver cambios importantes en este muchacho o en esta muchacha. Debemos de estar alerta. Yo sí creo que algo que nos trajo la pandemia, que nos ha traído la cuarentena, es que hemos estado más metidos dentro de nuestras casas y que eso nos permite estar más en contacto con nuestros hijos y observar un poco más. Y probablemente ahorita en esta temporada estamos viendo que nuestros hijos están padeciendo una depresión, están padeciendo ansiedad. Entonces hay que hablar mucho con nuestros hijos de de las adicciones y de las emociones, porque de cierta forma cuando los hijos están en la adolescencia no nos cuentan cómo están, no hablan de sus emociones, que se confunde mucho con el tema de la adolescencia, Ujú. hay que estar más presentes que nunca con ellos, Wendy. Entonces es Sí. importante ver que no tenga cambios repentinos de humor, que esté durmiendo bien, que se esté alimentando bien. Y obviamente pues estar cerca de ellos. Yo creo que eso como mamá te lo digo y como consejera en Claro. adicciones. ¿Quién debe de tratar este tipo de problemas? ¿Debemos de llevarlo al psicólogo, a un médico general, nosotros como papás, platicar con él o quién es el especialista con el que debemos recurrir o acudir para pues sacar a nuestros hijos de este problema? Como te mencionaba anteriormente, Wendy, este es un tema que es multifactorial y que es biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que afecta nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra parte familiar y demás. Por eso lo mejor es buscar un espacio que tenga un tratamiento interdisciplinario como el que tenemos en Emotions Life Center, a donde tenga diferentes especialistas, desde la parte psiquiátrica, desde la parte terapéutica, la orientación familiar, que es muy importante, porque estábamos platicando anteriormente que la familia es muy importante. La persona que sufre la adicción es una de las piezas, pero cada uno se enferma a su vez. Entonces hay que ayudarles a todos para empezar a generar cambios en conjunto y ayudarles a que esta persona y la familia puedan salir adelante juntos. Entonces es importante también tener un orientador familiar y buscar algún lugar como Emotions Life Center donde puedes tener todo en un mismo lugar y que te van a ir acompañando a que poco a poco vayas siendo una mejor versión de ti mismo. Ahora, Reina, estamos hablando de las drogas, pero no solamente las drogas generan adicción, como tú bien lo decías, lo genera el tabaco, lo genera el alcohol y lo generan los medicamentos, otro tema importante. Así es. De hecho, existen dos tipos de adicciones. Está lo que es la adicción a la sustancia, que esta es cuando ingerimos cualquier tipo de sustancia y hay una alteración en el cerebro. Esto puede ser desde el café, el azúcar, el alcohol, eh, eh, la marihuana. A ver, creo que tenemos problemas en la comunicación. La vamos a restablecer la comunicación con Reina para poder seguir hablando de este tema, que es un tema, ya le decía, sin duda importante. Más cuando tenemos jovencitos en casa, hay que ponerle mucha atención y sobre todo ahorita con todo lo que está pasando, que podría ser no bien la salida fácil. Pues con todo lo que está pasando podríamos ver o conocer de casos de familiares, de conocidos que pudieran pues estar en esta situación tan lamentable de lo que es las adicciones.
Estamos restableciendo, ¿ya la tenemos? No la tenemos aún. Oiga, rápidamente, antes de volver a concretar esta llamada, le comento que pues después de que este viernes se informara que la Ciudad de México pues estará del 19 al 25 de octubre en semáforo naranja con alerta, esto ya le comentaba debido al incremento en el número de hospitalizaciones de enfermos por COVID-19, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que todavía hay tiempo, ojo, hay tiempo todavía para revertir la tendencia y evitar con ello otro tipo de acciones. Ella mencionó que hay que esperar para la próxima semana para ver si pues este incremento es tendencia o se logran controlar los incrementos, las hospitalizaciones, con las medidas que han venido haciendo como autoridades del trabajo territorial para evitar los contagios, antes de pasar a un esquema de cierre de algunas actividades económicas o tiempos u horarios. Entonces, bueno, su primera acción, dijo, es fortalecer este trabajo territorial, el número de pruebas, el aislamiento de casos positivos y, por supuesto, seguir insistiendo en las medidas preventivas. Ahora sí, Reina, te retomamos. Sí, muchas gracias, Wendy. Uh-huh. Bueno, como te decía, existen dos tipos de adicciones, las que son por sustancia y las que son por conducta. Las que son por sustancia es cuando ingerimos algo que cambia nuestros químicos en el cerebro. Entonces ahí podemos encontrar lo que es el alcohol, a donde está el azúcar, el café, las drogas y demás. Por otro lado tenemos lo que es de conducta, que ahí podemos hablar de los videojuegos, de las apuestas, de la comida, del sexo, de la pornografía. Entonces es importante estar alerta porque mucha gente está hoy en día evadiendo lo que nos está pasando, evadiendo las emociones, no estamos pudiendo manejar todo esto que está pasando en la pandemia y hay que estar alerta de nuestras emociones y de nuestro cuerpo también porque está habiendo mucho tema de depresión crónica y trastorno de ansiedad. Entonces hay que ver que no nos estemos anestesiando con ninguna de estas y estemos evadiendo nuestra realidad. ¿Se volvió a cortar la llamada? Yo aquí estoy. Aquí está. Sí, es que de repente con estos problemas de comunicación que existen. Oye, Reina, pues te agradezco mucho, hayas platicado con nosotros en este espacio. Por supuesto, como tú bien lo dices, ante todo acudir con un especialista y estar muy atentos, ¿no? Para evitar que una adicción pueda agravarse y atender y ayudar a quien lo requiera de forma inmediata. Así es, Wendy. Me gustaría nada más decirles que en Emotions Life Center tenemos varios cuestionarios de autoevaluación por si alguien necesita saber si tiene o no tiene una adicción o si algún familiar lo tiene y que nos pueden contactar. Somos el único centro de tratamiento donde la gente no se necesita internar. Perfecto. A donde vienen 1 hora y media al día y con eso les vamos atendiendo de una forma integral, Wendy. Muchísimas gracias, Reina. Gracias a ti, gracias por este espacio. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa, seguimos.